Bueno, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes otra vez. Bueno, siempre estoy con ustedes, va. Pero acá enfrente, o sea, otra vez estar enfrente de ustedes. De verdad creo que para cada uno de los que podemos compartir algo de lo que Dios nos da, es un privilegio y una alegría, porque estamos sirviendo como instrumentos de Dios, ¿sí? Hace poco estaba hablando con Carla, la esposa de hermano Jaime, y se los quiero compartir porque en realidad es algo que me hizo como caer en cuenta de cómo Dios lo usa a uno sin uno esperarse, ¿verdad? De parte de Dios, porque o es que uno no se prepara o no lo piensa o no se dispone, pero Dios siempre lo hace. Me dice, Alci, voy a compartir en un grupo de mujeres y me siento bien nerviosa. Y yo le digo, como todo buen salvadoreño, dele con todo, aviéntese. Que si es el propósito de Dios que usted vaya a compartir, entonces Dios se va a glorificar en lo que usted vaya a compartir. Y me dice, pero es que no lo merezco, es que nadie lo merece, ¿sí? Pero el ser instrumento de Dios, eso lo da Él, usarlo a uno como un, bueno, en el caso de las, ¿cómo se llamaba? Las jarras o las vasijas de honra, algo así que se llamaba. Entonces yo le digo, Dios usa a las personas como Él quiere, cuando Él quiere y en frente del público que quiere. Al final, pues, me contó que todo le había salido bien, gracias a Dios. Y pues, tanto a él como hermano Jaime, Dios los está usando mucho allá donde está. Así de que, pero le digo, es un privilegio de verdad para cada uno de nosotros el poder compartir algo de lo que Dios nos da. No lo sabemos todo, quizás. Sería un error de nosotros el decir, somos los todólogos, ¿verdad? Que todo lo sabemos. Usted nos pregunta algo y todo lo sabemos. La persona que hace eso mal cae. Entonces, por lo menos cuando me preguntan algo y no lo sé, yo le digo, mira, no lo sé, pero te lo voy a investigar. ¿Qué es lo más correcto? Entonces, vamos a compartir la segunda parte de lo que estábamos compartiendo la vez pasada, que eran los métodos o las estrategias que Jesús usaba para enseñarle a la gente. Estrategias que hoy se nos han sido delegadas a nosotros como hijos y como servidores de Él, ¿verdad? O sea, cada uno de los que de alguna manera servimos en una área, entonces se nos ha transmitido también esta enseñanza, que son los métodos o las estrategias que Jesús usaba. A ver si se acuerdan, ¿cuál fue la número 1 que mencionamos? Ajá. ¿Cuál fue la estrategia número 1? No vino ese día, ok. Jesús hablaba con autoridad, era la número 1, ¿verdad? Y esa historia está en Marcos 1:22, donde él comenzaba a predicar y decía la gente, pero ¿quién es este? Dice que la gente se quedaba asombrada de cómo él enseñaba. O sea, Jesús no es que tenía una calendarización, este día voy a estar, él llegaba y enseñaba. Si era invitado de honor, a saber, pero él llegaba y enseñaba. Entonces la gente se maravillaba, dice, de cómo él hablaba con autoridad, cómo él enseñaba de una forma segura, e incluso cuando le hablaba a los demonios, cómo él les hablaba también con autoridad, no a grito, simplemente una orden. Porque recuerde de que el hablar con autoridad no es que usted vaya y mande o ordene y usted no haga nada, no, sino simplemente, sí ordena, pero no de una forma colérica, ¿sí?
La parte número 2, bueno, el punto número 2, a ver. Ajá. Jesús también, como una estrategia o un método de atracción de las personas, enseñaba a través de historias, ¿verdad? Hablábamos de la historia del hijo pródigo. O sea, nada le costaba a Jesús ir y decir, mira, no importa cuánto tiempo hayas pecado, cuánto tiempo has andado en el mundo, y Jesús te ama de todas maneras y te va a recibir y ya. Pero no, él vino y contó una historia acerca del hijo pródigo, que yo creo que le surtió más efecto que solo decirle, mira, el Padre te ama y de todas maneras te va a dar la bienvenida. Pero él necesitaba hacer que la gente quedara asombrada e interesada por lo que él hacía, y contaba todo para decirle eso: Dios te ama y siempre te va a recibir, siempre y cuando te arrepintas y vuelvas a él. Era fácil, ¿verdad? Prácticamente una enseñanza que en 5 minutos se da y ya estuvo. El punto número 3. Punto número 3. Dice, asombraba a las personas. Imagínense que, vaya, vimos el primero. La gente se quedaba asombrada por la forma en que él hablaba. La gente se asombraba por lo que él contaba o la historia que él traía, para que la gente también se quedara maravillada y él atraerlas. Porque era multitud de gente que le seguía. Donde quiera que iba, ya habían escuchado de él. Entonces él tenía las estrategias ya listas para poder alcanzarla. La otra era, Jesús asombraba a las personas. Cuando hablamos de que Jesús usaba una palabra de asombro, usaba hipérboles, que era una exageración que él usaba, ¿sí? Y así usaba figuras, usaba metáforas, usaba paráfrasis. Entonces, pero ¿con qué motivo? Para alcanzar que la gente, o lograr que la gente entendiera el mensaje que él estaba dando. Y aquí hablábamos de que si tu mano derecha te hace pecar, pues volátela. Si tu pie te hace pecar, volátela. Si un ojo te hace pecar, pues sacátelo. Entonces, no es literalmente que íbamos a hacer eso. Hoy en día, no creo, ¿sí? Y ponía este ejemplo yo, que aunque quizás es algo burdo, pero si con la mente pecaste, con la mente pecamos, entonces nos volamos la cabeza, porque no lo podemos sacar la mente. Pero él usaba figuras de este tipo o exageraciones para poder transmitir un mensaje. El punto número 4, o la estrategia número 4, era que Jesús creó declaraciones memorables. O sea, algo que no se iba a olvidar nunca. En Lucas 6:37 y el 38 hablaba de varias cosas, pero una de ellas es la regla de oro. ¿Cuál era la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro? A ver. Según Lucas 6:37 y 38, esa es una de las declaraciones que él usaba, y también la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Y eso nosotros lo mencionamos todos los días. Podría ser, pero él decía, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y esa era la regla de oro de Jesús. También lo puede encontrar en Mateo 7, desde el versículo 12. O sea, casi siempre Jesús habló poéticamente. Entonces, siempre
era para que el mensaje llegara directamente al corazón de la persona. Que no solo quedara en la mente, sino que fuera mucho más profundo al corazón de la persona. ¿Qué decía en Lucas 6:37? Ajá. Y son frases simples, fíjese. Y leíamos todo, porque de la misma manera, ¿no? En que nosotros vengamos y juzguemos a alguien, también vamos a ser juzgados. Habla ahí mismo también de que si tiene, ¿cómo es posible que usted vea la paja en en el ojo ajeno, pero no estamos viendo la enorme viga que nosotros tenemos? Y hablábamos precisamente que para nosotros, desde aquí, es fácil señalar los errores de los demás o los pecados de los demás, pero qué difícil es ver los nuestros, aunque lo sepamos, aunque usted y yo estemos conscientes de que hemos fallado, de que la regamos a cada rato, nosotros es bien difícil que la veamos. Y decíamos, la diferencia entre el pecado del otro y el nuestro es que el de ellos ya no está oculto, pero el de nosotros sí. Porque, siendo cristiano, y si predico, y si sirvo, y si hago esto, que la gente sepa de que metí la pata, ese no, mejor calladito, ¿verdad? Y así nos pasa a muchos. Guardamos aquellas cosas de que nosotros sabemos que está mal, pero somos así de rápidos para ir a juzgar a otra persona. Cuando si usted lee, las cartas de Pablo, Corintios creo que dice, si alguien está cometiendo un error, llamarle y amonestalo con amor. No dice criticarlo, no dice sacarle los calzones al sol. O sea, dice corregirlo, sí, en amor. En Santiago dice también que si somos espirituales, entonces que enseñemos a los demás también a ser espirituales. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces caemos en eso. Jesús usaba de esa manera de que de alguna forma muy sutil les daba en la nuca cualquiera, pero les quedaba para siempre. No se le volvió a olvidar. Y si se nos olvida es porque ya nosotros queremos, ya no es porque en realidad tiene que pasar, no, simplemente nosotros hacemos que se nos olviden las cosas, porque no nos conviene. Pero bueno, la 5 era, hacía preguntas, ¿verdad? La 5 era, hacía preguntas. En Mateo 16:26 mirábamos esta, que es algo que nunca se me olvidó a mí porque hermano Gustavo lo compartió una vez, de cómo un joven le llegó a él y le dijo esta frase: ¿de qué te va a aprovechar? ¿Sí? Que ganes el mundo, eso le dijo a él, pero perdás tu vida. Acá dice Jesús, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Son preguntas como que para dejar a cualquiera pensativo. Preguntas como que de alguna manera le mueva el tapete o le mueva su cerebro, le mueva su corazón, le mueva su mente para decir, ¿y qué quiso decir con esto? Entonces siempre dejaba un pensamiento para que la gente entendiera también que que entendiera la importancia que tenía el hecho de estar con él y no separado de él. Y las número 6, que ahí nos quedamos, en la número 6, dice que Jesús usó ilustraciones. Juan, si alguien me puede leer, por favor, Juan 13, del 13 al 17. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer una parte. ¿Alguien más se me ayuda con Mateo 18, del 1 al 4? ¿Alguien más con Mateo 12, 41 al 44? Son 3 ejemplos
que Jesús utilizó, y esto créanme lo que también es para llamar a ser humildes. O sea, estamos hablando de estrategias que Jesús utilizó para que nosotros aprendiéramos a ser dadores, a que tuviéramos autoridad, a que fuéramos creativos, a que pagaran, porque Jesús también, si se acuerda, pagó los impuestos. ¿Quién tiene Juan 13? Ajá. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí lo vamos a dejar. Vean lo importante, gracias Fran. Él dijo algo bien importante. Estas cosas os he enseñado. ¿Qué significa enseñado? Que lo ha mostrado, ¿verdad? Lo ilustró. ¿Para qué? Para que vosotros también lo hagáis. O sea, Jesús no hacía el trabajo así por así. Había un precio que pagar y era hacer lo que él hacía. O sea, dentro de la iglesia tenemos liderazgos, pero ¿qué tipo de liderazgos tenemos? ¿Somos el liderazgo que enseñamos a la gente haciendo o somos del liderazgo que solo venimos y delegamos a alguien? ¿Cuál es la diferencia? Es como que tuviésemos un jefe. Un jefe manda y dice, haz esto. No le importa si usted sabe cómo se hace o qué, pero un líder enseña haciéndolo. Y Jesús, Dios se muestra a los discípulos. O sea, yo les voy a enseñar esto para que ustedes lo hagan de la misma manera como yo lo he hecho. Entonces, una de las ilustraciones, en Mateo 18, el 1 al 4, ¿quién lo tiene? Ahí está. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. ¿Notó qué bonita la figura que Jesús ocupó? ¿Cómo es un niño? Aparte de ser pequeño, pero ¿cómo es un niño? Ajá. Pero también es dependiente, ¿verdad? Un niño es dependiente. Hoy estamos en una generación donde los niños desde pequeños les va enseñando a ser arrogantes. Pero Jesús les dijo algo bien cierto. De cierto os digo que si alguno de ustedes no fuera como este niño, no alcanzará el reino de los cielos. Y no estaba hablando de que fuera chiquitito, sino también hablando, uno, de la forma en que tenía que ser humilde. Dos, cuando tenía que aprender a depender. Tres, aprender a humillarse, a reconocernos. Y no solo lo habló, lo demostró. Yo soy alguien de que yo aprendo más viendo algo, o sea, que me lo expliquen, pero teniendo una imagen, a que solo me den pura letra. Yo tengo un maestro ahorita en la universidad que le tira las 40, 30 diapositivas sobre una clase, pura letra, ninguna imagen. Entonces, y si le da el video, él está hablando, pero está la misma letra. O sea, ¿es llamativo? No. Sin embargo, tengo el otro maestro, que él es, desde que comienza, es una persona súper dinámica, parece el locutor de radio. Y está entrando la gente, ni lo ve, pero dice, por allá vi a Santiago que se fue a sentar. ¿Cómo está Santiago? Entonces, llama la atención. Y las clases que él da, hay una demostración
de cada una, en el caso de nosotros que son plataformas a usar en la educación, Él viene y nos enseña a jugar. Esto pueden hacer, con esta herramienta pueden enseñar esto. Miren, si quieren enviar un mensaje, mire, aquí lo va a hacer. O sea, es dinámico, llama la atención. ¿Cómo lo hace? A través de una demostración o una ilustración, ¿verdad? La otra parte, la otra ilustración que Jesús enseñó o mostró fue acerca de la ofrenda. ¿Sí? Y eso está en Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. ¿Qué dice, Fran? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. ¿Es necesario explicarlo? O sea, Jesús fue tan claro. O sea, ya no necesita como venir y darle a usted una cátedra de lo que Jesús estaba hablando. Una anciana, 2 blancas, que no sabemos cuánto es de dinero hoy en día, o no sabemos ni cuánto valía una blanca. No sé si pastor lo sabe. ¿Cuánto valía una blanca? Entonces, le decía, miren, todo dieron de lo que les sobraba. Algunos con orgullo, ¿verdad? A dar lo que tenían, a dar lo que les sobraba, y todavía altivos. Pero la abuela dio 2 centavitos. ¿Qué tiene que ver? ¿Es la cantidad de dinero que usted da que le agrada a Dios? No. Entonces Jesús estaba mostrando, tu actitud, tu obediencia es lo que más va a agradar a Dios que la cantidad de dinero que des. Usted da $20, $30, $40 y qué bueno, ¿verdad? Porque va a servir. Fantástico. Pero ¿es algo que le sirvió como semilla delante de Dios? ¿Será que a Dios le agradó? Entonces Jesús es lo que trataba de transmitirle a la gente. Y también habló de la parábola del sembrador. Y aquí dice, por lo menos el autor dice, es probable que Jesús haya estado enfrente de un campo, quizás donde sembraban, ¿cómo se llama? Viñedos, o un trigal. Y él les estaba demostrando, pero Jesús usó ilustraciones. Vamos a la número 7. También Jesús usó la repetición. Dice, Jesús ayudó a sus oyentes a entender y recordar sus enseñanzas mediante el uso de repeticiones frecuentes. Él enseñó los mismos temas principales una y otra vez. Por ejemplo, Jesús habló de su muerte y su resurrección una y otra vez. En el Nuevo Testamento, sobre todo en Mateo, Marcos, Lucas, ¿cuántas veces Jesús habla de su muerte y su resurrección? Varias veces. Yo creo que si usted ha leído, entonces ha notado de que varias veces lo hizo. Por ejemplo, está una vez en Marcos 8:31, está en Marcos 9:31, está en Marcos 10:33, 34, y sus discípulos no le habían entendido. Entonces, era solo porque sí, el hecho de Jesús contar eso, 1, 2, 3, 4, yo creo que él decía, bueno, lo vamos a hablar las veces que sea necesario para que entendas. Y mire, y muchas veces, aunque nosotros estamos acá, hay cosas que no las asimilamos.
Y que son cosas más o menos sencillas. Ahora imagínese Jesús mostrándole eso a sus discípulos, que era algo totalmente nuevo que estaban viendo. Algo que escuchaban. ¿De qué hablaba él cuando decía, este templo va a ser destruido y a los 3 días va a ser restaurado? No le entendieron. Y yo creo que ni nosotros tampoco la primera vez que leímos. ¿O sí? A no ser que ya alguien se le hubiera dicho, sí, Pastor Roberto predicó de esto, que se trataba de que él iba a ser muerto y que después 3 días iba a resucitar. Hasta ahí podemos entender, pero de lo contrario, ahí va con un voladito acá, un signo de interrogación. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué me habrá querido enseñar? Como en el Chavo va, ¿qué me habrá querido decir? Porque a veces nos quedamos en las nubes sobre las cosas, pero, ojo, o no estamos poniendo atención o no leemos. Entonces es bien difícil que uno puede comprender algo si usted no tiene una base sobre lo cual puede sentar lo que le están enseñando. Porque es cierto, hay cosas nuevas que nosotros tenemos que aprender, pero siempre hay como pincelazos de eso que estamos aprendiendo que hemos escuchado antes. Yo, por ejemplo, en mis clases de historia, créanmelo, hay cosas que yo no entendía nada. Cuando comienza con introducción a la humanidad, ¿de cuál humanidad? De que vamos a hablar sobre las revoluciones. O sea, había escuchado alguna vez, ¿qué es esto? Hasta que estuve allí y nos la estuvieron explicando una y otra vez, hasta entonces entendí. Entonces Jesús siempre iba a tratar la manera de que entendieran sí o sí el mensaje que él quería que guardaran. Y hoy es igual. Muchas veces nos han hablado, por ejemplo, la regla de oro. Mira, si no quieres que te traten mal, no trates mal a nadie. Trata a los demás como vos quisieras que te trataran. Ahora, si uno es masoquista y le gusta que lo traten mal, pues vaya que lo traten mal. Pero no a todos nos gusta que lo traten mal. Yo, por ejemplo, usted me grita y créanmelo que me bajó todo. No es que me humilló, o sea, sino que simplemente es como que desconectó la paciencia del CIDES y hasta yo, porque no me gusta que me griten. A mí no me gusta que me griten. Y a veces me han dicho, vos sos rebelde, no me grites. ¿Querés decirme algo? Llámame, decímelo. Mira, hace tal cosa, no lo hago. Y no lo hago. Porque no me gusta que me griten. Yo creo que a nadie le gusta eso. Entonces, entender de una vez por todas lo que Jesús quería hablar a nosotros. Veamos la número 8. Dice que Jesús creó experiencias. ¿Alguna historia que a usted se acuerde donde los discípulos salieron pero recontra requete hiper mega admirados por lo que estaba sucediendo? A ver, hermanos y hermanas lectores y lectoras. La maldición de la higuera es una. ¿Qué más? Otra historia donde Jesús ha creado una experiencia donde todos han quedado así como que mira lo que pasó. Cuando calmó la tempestad. ¿Cuál otra? Cuando caminó sobre el mar. ¿Ve? Y lo ilustró. O sea, Jesús lo ilustró, lo demostró, ¿verdad? Entonces, con esas demostraciones vino Jesús y creó experiencias en los discípulos, pero también en otras personas que él delegó para realizar alguna actividad. Bueno, la misión de los 70. ¿Qué es lo que dijeron cuando regresaron? ¿Cómo venían? Alegres. Imagínense que nosotros nos alegramos acá porque ¿cuántas personas recibieron a Cristo el día de la campaña, de la jornada médica? 5, y estábamos felices. Ellos no eran 5 los que se habían arrepentido, y aparte de eso habían visto cómo los demonios se sujetaban a sus palabras.
No eran ellos los que provocaban eso, era Jesús. Pero venían saltando de alegría. Señor, hasta los demonios se sujetan. Una experiencia. Nosotros vemos eso y salimos corriendo, ¿verdad? Entonces Jesús creó experiencia. Mire, no era suficiente que la gente escuchara sus enseñanzas. Jesús dio instrucciones y los llamó a hacer lo que Él enseñaba. Vayan a hacerlo, vayan, saquen demonios, vayan y evangelicen, van a ver lo que se siente, van a ver lo que yo hago. Entonces regresaban contentos. Entonces, hoy en día, ¿cuál sería nuestro papel? ¿Cómo nosotros creamos experiencia en alguien más? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Testimonio. Y una palabra muy bonita. Sí, y lo guardamos. Pero a veces por guardar nuestro testimonio también no hacemos nada. No sé si le ha pasado. No, es que yo me voy a portar bien, pero no, y por portarme bien, entonces yo no salgo a hacer lo que Jesús me dio. Entonces, ¿cómo la gente va a ver mi testimonio? Bueno, viéndome actuar. Porque nuestra actitud, nuestras acciones, es lo que va a reflejar quiénes somos en Dios y lo que nosotros estamos aprendiendo. Jesús tuvo que transmitir todo eso. Aún los discípulos, como mirábamos en el tema anterior, en el punto anterior, los discípulos no entendieron todo de la noche a la mañana, hasta que tenían que verlo. Bueno, Pedro no entendió que era Jesús el que andaba con ellos hasta que le preguntaron, ¿y vos quién decís que soy yo? Señor, tú eres el Mesías. Eso no te lo reveló nadie más que el Espíritu Santo. Eso no te lo reveló nadie más que el Padre. Pero no había entendido. Tenemos un gran trabajo nosotros como servidores y servidoras de Dios, de crear y comenzar ya no solo a hablar sobre algo, sino que a demostrarlo, porque eso es lo que nosotros hemos sido llamados. Porque fácil es hablar, ¿sí? Yo le decía la vez pasada, fácil es hablar, y sí es bien bonito que alguien le obedezca, pero no crea que le obedecen porque sea el que es, sino porque simplemente le guarda un respeto. Mi hermana, cuando yo decía, mira, hacer cosas, no lo hago porque me lo decís, me dijo, sino porque yo quiero hacerlo. Vaya. Y así era. Y así nos pasa mucho. Hacemos las cosas solo porque tenemos que hacerlas, no porque nos alegremos con las cosas que hacemos. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender también. No sé si alguien me puede leer, o yo lo busco acá. Vaya conmigo a Lucas 18, del 18 al 23. Del 18 al 23. Amén. ¿Cuál fue la reacción del joven rico? Tan feliz que venía. Yo creí que era tan fácil. Y me voy a deshacer de mis vacas, de mis camellos, voy a matar mis ovejas, mi chucho lo voy a tener que vender. Ay. Jesús lo invitó a que accionara. Mire, la enseñanza de Jesús siempre va a exigir acción, pero no todos estamos dispuestos a accionar como tendríamos que accionar.
Porque que alguien le diga, mira, Alcides, vende tu moto híjole, ¿y en qué voy a ir a las tortillas? La bicicleta ya se me le cae un pedal. Obviamente no voy a querer hacerlo, ¿verdad? Porque se vuelve como mi herramienta de trabajo. No voy a querer hacerlo. Pero yo hubiera querido verle la cara a este joven cuando Jesús le dijo todas esas cosas. Bien bonito iría a preguntar, mira, ¿y qué hago para entrar al reino de los cielos? Y vea que dice un hombre principal, no era cualquier persona. O sea, era alguien que tenía dinero. Pero los consejos de Jesús: vende todo. Bueno, ok, ya sabes practicar todos los mandamientos. Ahora vende todo lo que tenés. Accioná, movete, actúa. Pero no todos vamos a querer hacer lo mismo. ¿Y cuál era el punto de Jesús en eso? Ya hemos hablado en los técnicas o métodos anteriores. O sea, Jesús siempre tenía algo para hacer llegar y hacer que la gente aterrizara y que entendiera el punto por el cual Él estaba diciendo esto. En esto, las posesiones no lo van a llevar al cielo. O sea, lo material que tenga se va a acabar. Ahí se queda. Lo espiritual, incluso, créanmelo, que es mucho más real que lo que vemos nosotros acá naturalmente. Porque lo que está al frente de nosotros se acaba, se termina. Esas columnas de repente son reales, sí, son reales, pero de repente van a desaparecer, ya no van a estar, pero lo espiritual va a permanecer para siempre. Lo espiritual ahorita lo necesitamos nosotros. Y entonces es en lo que tenemos que estar aferrados, es en lo que tenemos que comenzar a trabajar y accionar. Ahora, cuando Cristo venga, ya no lo va a necesitar porque va a estar con Él. Pero acá lo vamos a necesitar. Todas las enseñanzas que nosotros hemos recibido hoy necesitamos ponerla en práctica. No solo escucharla, sino ponerla en práctica, y ese es el último punto. O la última estrategia que Jesús ocupó. Jesús practicó lo que predicaba. No eran solo palabras. No eran solo enseñanzas vacías. No, iba y le daba un fundamento. Hacía que lo que él enseñaba tuviera peso. Entonces lo practicaba. En Lucas 5, en el versículo 16, Lucas 5, versículo 16. Cinco, 16. Él tenía una técnica. ¿Qué dice el 16? Se alejaba. ¿Y para qué oraba? Él nos enseñó a orar, ¿se acuerda? Ya ha leído el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero dice, él se apartaba a lugares desiertos para orar. Necesitaba momentos de intimidad, necesitaba momentos a solas. Porque si bien es cierto, era 100% Dios y él podía hacer las cosas de una manera fácil, recuerde que también era humano. Entonces necesitaba tener esas, ¿cómo se llama? Esas revelaciones de parte del Padre, del Espíritu Santo. Entonces necesitamos también nosotros
fortalecernos de tal manera en la cual podamos tener la fuerza necesaria para no solo hablarla, sino también para ejecutar lo que nosotros hablamos. Mateo 9:10. ¿Qué dice Mateo 9:10? Sí, del 10 al 12. Amén. Vea que Jesús hablaba acerca de los pecadores, ¿sí? ¿Verdad que sí? Pero también hablaba acerca de ser personas amorosas con ellos. Entonces, Jesús no solo habló, estuvo con ellos en la mesa. ¿Practicó lo que había enseñado? Sí. Jesús demostró la forma en que usted hoy en día, ¿sí? Usted y yo podemos alcanzar a alguien. Es cierto que a veces es como que no solo vamos a decir, mira, pasa aquí, sí, bienvenido y todo eso. No, yo creo que también hay que tener cuidado en eso. Pero Jesús demostró acerca del amor hacia aquellas personas que quizás no están dentro de su círculo. Porque todos tenemos, yo veo que tenemos grupitos. ¿No he fijado los domingos que hasta aún cuando oramos siempre hay un grupito que se une a orar? La gente que no está fuera del grupo familiar a veces no es alcanzada. Si no es de aquí que el pastor dice, mire, van a orar por tal persona, no, se ven en grupitos. Cuando nosotros bíblicamente vemos quiénes son los primeros, sí, cuide su familia, cuidémosla, es cierto, pero hay gente que viene quizás con una carga más pesada que la que tiene un familiar, que necesita urgentemente ser desalojado de él o de ella. Entonces Jesús nos enseñó de esa manera, una forma gráfica. Ok, hablamos del amor al pecador, aquí está, comamos con ellos. ¿Lo practicó? Sí. Jesús enseñó a orar también por los demás. Y este capítulo me encanta, el de Juan 17. Yo creo que ya usted lo ha leído. Y si no lo ha leído, le invito que lo lea. Créamelo de que nos enseña muchas cosas. Y sobre todo nos hace aterrizar de que hay gente que es antes de nosotros. O sea, no solo es el hecho de que yo, sino primero los que están alrededor y luego yo. O sea, nos enseña a no ser egoísta. Jesús también vivió lo que dijo. No solo hablaba bien, sino que caminaba por el camino, incluso a través a la muerte de la cruz. Ya había enseñado sobre su muerte, ya había enseñado muchas cosas que daban como esa luz de que Él iba a ser el que iba a cambiar prácticamente todo, hasta llegar al punto cumbre que fue su crucifixión. ¿Aprendemos algo de nosotros de esos? A veces nos cuesta, le huimos a los problemas, no hay que buscarlos, es cierto, tampoco hay que provocarlos, pero van a llegar más de algunos. Sea que lo busque o no, van a llegar. Pero como los problemas no llegan para quedarse, si usted le da alojamiento, sí, mira, qué bueno, bienvenido, aquí te vas a estar un mes, ok, está bien. No, fuera. ¿Van a llegar? Sí, van a llegar, pero no es para quedarse. No es para quedarse. Las dificultades van a venir de una u otra manera, van a venir, pero Pablo dijo, sobre todo eso, somos más que vencedores, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de Jesús a nosotros nos tendría que dar ese aliciente para ser mejor todos los días. Cada día, una y otra vez, se me olvidó algo, lo busco, lo practico. Eso me va a hacer crecer de una manera espiritual y que voy a comprender mejor las cosas. Y ya para terminar,
Esto lo amarro con el punto número 2, que era que Jesús contaba historia. Usted ya ha escuchado la historia de los talentos, de las 3 personas o empleados que el jefe le dio una cierta cantidad de dinero a cada uno porque él iba a salir de viaje, y con el fin de que ellos multiplicaran ese dinero. O sea, que es como que, bueno, como lo que hicimos hace tiempo, de que le dimos un capital semilla a alguien y esa persona tenía que trabajar con ese capital semilla hasta multiplicarlo. ¿Sí? O como usted haga un préstamo en el banco y usted comienza a trabajar con él, a cierto tiempo va a tener el doble. Así este señor les dio una cierta cantidad de dinero. En la Biblia habla de talentos. El primero, ¿qué es lo que pasó? Dice, lo multiplicó. ¿Y qué le dijo el Señor cuando regresó? Muy bien hecho, siervo fiel. En otra versión dice, eres un trabajador fiel. Y porque has hecho esto, te voy a poner sobre mucho. Dice que le dio 10, ¿cómo se llaman? 10 aldeas, 10 ciudades, 10 pueblos. Lo mismo le sucedió al que le dio 5. Pero hubo uno que ese no hizo nada. Bueno, solo enterrar el dinero, dice. Y le dijo una frase que le dice, Señor, porque tuve miedo de lo que tú eras, entonces yo no puse a trabajar el dinero. Y la respuesta que le dio no fue tan bonita que le diga. Obviamente, esto está hablando de lo que nosotros tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos. O sea, que sí hay un trabajo que hacer. O sea, que los dones y los talentos que usted y yo tenemos no pueden estar ahí dormidos. Hay que hacerlos que trabajen, que crezcan y que den fruto. Porque el jefe vino y les pidió cuenta de lo que hizo. Ajá, vos sos músico, ¿qué hiciste con la música? Te di el don de esto y esto, ¿qué hiciste? Ah, le enseñé a tantas personas. Muy bien. Y vos, te di el don para que pudieras enseñar en escuela bíblica. ¿Qué hiciste? Ah, de tanto. A vos te di el don de cantar. ¿Qué hiciste? Pues yo canté para mí. Fuera. Obviamente Jesús no va a hacer eso. Pero va a pedir cuenta de los dones que Él nos ha dado. Entonces, todo esto, al final, mire, tenemos que saber que la dinámica para que nosotros obtengamos las bendiciones y todo lo que Dios tiene para nosotros es trabajar para lograrlo. Porque Dios, bueno, en su infinita misericordia le va a proveer, sí, pero no va a obtener usted lo que quiere de Dios si no nos ponemos a trabajar sobre lo que Él ya nos ha dado, Él nos ha enseñado. O sea, tenemos que hacer un efecto multiplicador. Entonces, si nosotros venimos solo como una rutina, todos los miércoles, los lunes con las mujeres, jueves la gente que va a la célula, esta hermana Lupita que va a la célula, viernes los que venimos a oración, sábado los de los jóvenes, solo como una rutina, ahí nos vamos a quedar y no vamos a ver mucho de lo que Dios ha prometido porque no lo activamos. Y ese es nuestro trabajo también, activar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Recapitulando así rápidamente, el 1 era, hablemos con autoridad, Jesús nos enseñó eso. Usemos algunas historias para llamar la atención. Para los que enseñamos acá o los que estamos en la escuela, en mi caso, tenemos que conocer diferentes historias, sean personales o sea de otras personas, para llamar la atención y que los jóvenes, lo que les estemos compartiendo, les caiga como con más fuerza y entiendan. También, bueno, asombrar a las personas, creo que con ese caso va a ser con lo que nosotros hacemos y cómo nos comportamos. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Con qué tipo de personas nos llevamos? ¿A qué decimos que sí, a qué decimos que no? Si lo más difícil para nosotros es hacer, mire,
Y esto yo lo he visto, bueno, hoy en la tarde lo vi, de una persona que me dijo, no, yo no voy a la iglesia porque siempre hay metidos, porque siempre hay no sé qué, hay lo otro. Y yo le dije, ¿en qué iglesia no va a encontrar una persona así? Primero, a la iglesia no van alguien que ya esté sanado por completo. Y si usted manda un carro, que ni carro tiene, a un taller, lo manda por bueno. No, pero lo reparan. Ah, en serio. Y no le vuelve a tener falla. No tiene que estarle dando mantenimiento. No se le acaba la gasolina. Necesitamos, así nosotros necesitamos ir creciendo. La número 5, me perdió. Dejar siempre a una persona con una inquietud a través de una pregunta, como Jesús hacía. Y como esa, ¿verdad? La pregunta que le hizo, ¿de qué te sirve que ganes el mundo si vas a perder tu alma? Puede ser, ¿de qué te sirve que tengas mucho dinero, que tengas la mejor casa, que tengas el carro chivo, si al final te vas al infierno? El carro se va a quedar. Mejor ser feliz con lo poco que tenés, disfrutar lo poco que tenés. Y no seamos así como que quiero, pero al final no voy a tener nada. Tratemos de utilizar ilustraciones visuales. Y yo decía, Emi, lo que nosotros hagamos nos va a ayudar que la gente crea más en nosotros. Y no por lo que nosotros seamos, sino es quién está en nosotros. Cómo nosotros actuemos y lo que hablemos, entonces va a reflejar si en realidad lo que Cristo nos enseñó está haciendo mella en nosotros, se está multiplicando, está creciendo. Es importante hacerlo. Bueno, esto de la repetición, pues, yo creo que lo usamos todos los días, cada domingo, cada miércoles nos están repitiendo acerca de que tenemos que guardar la palabra de Dios, tenemos que actuar sobre la palabra de Dios, ofrendar, diezmar, orar, evangelizar. Es parte de nuestro trabajo. Tenemos que comenzar a hacerlo. Y pues, las últimas, hagamos que los demás vivan lo que nosotros vivimos también. Así como eso es. Hagamos que ellos disfruten también lo que nosotros disfrutamos. Y por último, y lo más importante, practiquemos lo que hablamos. Yo creo que es la mejor manera de cómo llegar a alguien a solo hablar. Sí es bueno hablar, pero una enseñanza se da mejor haciendo las cosas que nosotros queremos hablar. Muchas veces aconsejamos, pero nosotros no hacemos lo que aconsejamos. No cumplimos. Amén. Así es que con esto termino. Doy gracias a Dios por ese tiempo. Gracias por el privilegio también, Pastor Roberto. Y pues, yo creo que algo nos quedó. Sí, ¿verdad? Pastor.